Entonces, ahora sí pasamos a la segunda parte de la clase. Este tema sí lo voy a hacer rápido porque es súper fácil, todos lo dominan bien y chicos, es una obligación leer esta norma técnica. Es súper sencilla, bien fácil, así que no debería ser un impedimento. Esta tabla que está acá es la misma que tienen en su manual, así que más resumido no puede ser, está todo el concepto, así que en verdad es bien sencillo esta parte de ITES. Entonces vamos a acotar algunas cosas nada más. Vamos a estudiar el manejo sindrómico, el manejo etiológico y el manejo clínico. Hay tres tipos de manejo. El manejo primario, el inicial, el que hubo siempre, fue el manejo clínico, en el que el médico diagnosticaba clínicamente el tipo de ITS y le aplicaba un tratamiento según su criterio. Este ya no sirve, porque por culpa del VIH, la cantidad de confusiones que hay en la semiología son enormes. Entonces, ¿qué dice la norma? Por culpa del VIH ya no se confía en el juicio clínico para una ITS. Entonces, ¿ahora dónde tiene que irse? Tiene que irse al manejo etiológico. El manejo etiológico es el que confirma con cultivo, con anticuerpos, a la gente. Perfecto, es lo que se usa actualmente. Pero ¿cuál es el problema del manejo etiológico? Es caro. Tienes que tener los cultivos, los anticuerpos a la mano. Entonces, la norma técnica dice, se aplicará manejo etiológico en los centros que tengan la capacidad para hacerlo. Que tengan los cultivos, los anticuerpos, lo que fuera. Entonces, nos quedamos que la norma técnica nos dice que el manejo va a ser ¿qué tipo? Sindrómico. Vas a identificar un síndrome y vas a tratarlo apenas lo veas. Identificas el síndrome y haces tratamiento empírico del síndrome. ¿Por qué? Porque esta es la forma más fácil de tratar en una sola consulta. En una sola consulta lo diagnosticas, en una sola consulta lo tratas. Doctor, ¿y por qué está apurado? ¿Cuál es el problema? El problema es que el paciente, de por sí, para ir a una consulta por una ITS es porque o ya está grave, ¿no? O ha superado bastantes barreras sociales, ¿no? La vergüenza. Y una vez que llegas y le dices, muy bien, ¿sabes que vamos a hacer un plan de trabajo? Te vas a tomar este cultivo, esta secreción. ¿Y cómo es, doctora? No, ¿sabes qué clases? Y se va. Y se va a la farmacia y se come los antibióticos. ¿Está bien? Entonces, por la adherencia, por la población a la que va dirigido, no podemos permitirnos más de una consulta. Es lo que dice la norma. Y segundo, el tratamiento tiene que ser inmediato porque tú no sabes si ese día, esa noche va a seguir contagiando a alguien. Es otra causa. Tienes que tratar rápido para que deje de diseminar la ITS. Y la tercera razón es porque las ITS son el factor de riesgo infeccioso más importante para la coinfección con VIH. Herpes simple es la causa infecciosa más frecuente asociada a la coinfección con VIH. O sea, un paciente sin herpes, su tasa de transmisión de VIH puede ser tan baja como 0.04 en una relación sexual. Pero si ya tiene una úlcera herpética, puede quintuplicar su riesgo inclusive. Porque es una úlcera que está abierta e inflamada. Entonces, para evitar que el VIH avance, tengo que, como sea, controlar al resto de ITS. Por eso el manejo de ITS está enmarcado en el plan de control del VIH. Por eso tiene presupuesto. Por eso el tratamiento es gratuito. ¿Está bien? Porque tiene presupuesto. Porque está enmarcado en un objetivo. Bueno, ya no hay objetivos del milenio, ya dijimos. Pero igual se conserva en los objetivos de desarrollo sostenible la lucha frontal contra el VIH. ¿Ya? Esa es la lógica. Bueno, entonces, explicado por qué usamos manejo sindrómico, vamos a aprender. Existe el síndrome de la descarga uretral, que ese es en el varón, que en la mujer vendría a ser la cervicitis. Pero ojo, la norma técnica dice bien claro, no se maneja cervicitis, porque en el Perú lo que más hay es flujo vaginal y la cervicitis no es una entidad aislada frecuente. Entonces, el manejo de la cervicitis se hace junto con el síndrome doloroso abdominal bajo. ¿Está bien? La cervicitis para nosotros lo incluye
en el manejo del síndrome doloroso abdominal bajo. Vamos a ver en la siguiente lámina. El segundo síndrome es el de la úlcera genital, que está en orden en la guía, la norma. Luego tienes el bubón, que es el más raro de todos, y tienes el flujo vaginal, que es el más frecuente en la mujer. Este es el más frecuente en la mujer, ¿no es cierto? Y este es el más frecuente en general. Varón, mujer, este es el más frecuente en la mujer. ¿Ya? Entonces, vamos a arrancar con la clínica, o con la etiología. En la descarga uretral en el varón, que equivaldría a la cervicitis en la mujer, hablando como infección de transmisión sexual, la causa más frecuente es la clamidia y le sigue el gonococo. Pregunta de examen, ¿no? La más frecuente es clamidia. No olvides que la clamidia es una bacteria que intracelular. Ese es datazo. Por ende, no va a haber gram que la saque. Tú no puedes hacerle un gram a una clamidia porque está metida dentro de la célula. Las tinciones de clamidia son especiales. Así que si quieres hacer el diagnóstico etiológico, ¿qué tendrás que pedir? Anticuerpos. Anticuerpos IgM, anticuerpos IgG, o si estás investigando, el gold standard es el cultivo McCoy para investigación. El cultivo McCoy es para cultivar específicamente clamidia. ¿Ya está? ¿Cuál es el truquito de clamidia? Intracelular obligado. Muy bien. Otro datito, la clamidia que estudiamos acá es la trachomatis, porque hay clamidófila pneumoniae, que da neumonía típica, ¿correcto? Hay clamidia piscitasi, que da la citacosis en neumo. Acá estamos en la clamidia trachomatis, la que da la cervicitis, uretritis, la que da la epi, la que da el tracoma, ¿correcto? Clamidia trachomatis. El serotipo de clamidia define si da tracoma, si da descarga. Eso es, ¿ya? Muy bien. O si da linfogranuloma venéreo, ¿ya? El linfogranuloma venéreo que ves acá es una úlcera, linfogranuloma venéreo, úlcera. Y también puede dar bubón, también es causado por la clamidia trachomatis. Muy bien. En cambio el gonococo, gonorrea, es un diplococo gram negativo. Diplococo gram negativo igualito que el meningococo. Son primos, ¿ya? El gonococo y el meningococo son ambos neiserias, son primos, son diplococos gram negativos que por su característica van a dar una tinción gram positiva, pues, ¿no es cierto? O sea, el gram va a ser positivo a una bacteria gram negativa, a eso se refiere. El gram va a salir positivo y lo que van a encontrar en el gram es un diplococo gram negativo, ¿no? El cultivo que siempre se ha conocido es el de Thayer-Martins, su gold standard para investigación, ¿no es cierto? Y por favor recuerden que el gonococo, a diferencia de la clamidia, es mucho más virulento. Póngale la B acá, virulento. Ahorita vamos a ver en la clínica, virulento. Entonces, si tienes el manejo etiológico, el diagnóstico etiológico con anticuerpos 1 o con cultivo 2, entonces lo que sigue será el tratamiento etiológico, biológico. ¿Con qué debe morir la clamidia intracelular? Con doxiciclina por 7 días. Si quiero matar a clamidia, doxi por 7 días. ¿Ya? El de elección para las clamidias es doxi. En cambio, para los micoplasmas es macrolio. ¿Ya? Y si quiero matar a un gonococo, a un meningococo, a un Haemophilus influenzae, a toda esa mancha, el medicamento de elección es ceftriaxona. No lo olvides. ¿Ya? Los Haemophilus, meningococo, gonococo, ceftriaxona. Claro que le están haciendo resistencia, es cierto, pero ese es su medicamento de base, ceftriaxona. Gram negativo. Coco debe caer con una cefalosporina de tipo ceftriaxona. Por eso les he puesto con azul el manejo etiológico. Por ende, acá viene el diagnóstico etiológico. ¿Ya? En cambio, lo que dice la norma es, si ve una descarga uretral cualesquiera,
que ya dijimos no habla de cervicitis, entonces no voy a filosofar porque no tengo los recursos para tomar estas pruebas, entonces de frente cubro. ¿Qué puedo darle en monodosis para que equivalga a 7 días de doxy? Una bomba de acitro, un gramito de acitro. Esa es la opción para la clamidia. ¿Y qué le puedo dar en monodosis que me ahorre una intramuscular de ceftriaxona? Cipro. Cipro vía oral más acitro sería el manejo empírico, ¿correcto? Sindrómico, empírico, porque no hay cultivo ni anticuerpo positivo, ¿ya? ¿Cuál crees que tiene más calidad? ¿El tratamiento 2 o el 1? El 2. Por eso siempre vas a optar por el 2 si hay los recursos para hacerlo. Ya está. Y finalmente vamos a la clínica, porque no está de más tener claro la clínica, que es como viene la pregunta. Las descargas uretrales en los varones son la mayoría asintomáticas. No pasa nada, no sé. Y si fuera asintomático, la descarga de la clamidia suele ser mucoide y suele demorar en aparecer más de 7 días. O sea, la incubación de la clamidia va entre 1 y 4 semanas. Demora la clamidia. Por eso su clínica, si es que aparece, es pasar los 7 días. Es subaguda y es del tipo mucoide. Ya puede progresar y se vuelve purulenta, pero arranca mucoide la clamidia. En cambio, el gonococo, a diferencia de la clamidia, tiene una clínica menos mucoide y de inicio más purulenta. ¿Bien? Entonces el gonococo arranca con descargas purulentas que se instauran en una incubación menor a 7 días. Puede llegar a ser de tan solo 1 a 3 días dependiendo de la carga. O sea, la diferencia radica en los periodos de incubación. Por eso hay preguntas que dicen: paciente acude con descarga purulenta, ardor al orinar y antecedente de relación sexual antes de ayer, hace 3 días. ¿Sospechas? Gonococo. ¿Ya? La tasa de infección de gonococo está entre el 30 y el 40% en una sola exposición. Miren la lógica. Paciente con gonococo, contacto sexual con un paciente sano, el sano tiene 30-40% de chance de infectarse en esa única relación. Es como tirar una moneda. Pero en VIH, ¿cuánto es? 0.04. O sea, es bajo, es menos del 1%, mucho menos del 1%. Entonces, la probabilidad de infección de todas las ITS varía. Entonces, ese dato lo van a ver en Infecto de todas formas, pero es el gonococo y la tricomona, las ITS más virulentas que infectan. La tricomona llega a 60% de contagio. Bueno, entonces esa es la explicación acá. ¿Algún datito adicional? Porque ahí hemos terminado lo más importante. Sí, vamos con datitos adicionales. Si quisieras tratar a un paciente específicamente contra gonococo y no quieres quemarte la ceftriaxona, que es un medicamento que para el gonococo ya se ha demostrado resistencia y todo en varios sitios, o quieres otra alternativa, la espectinomicina. Es un aminoglucósido especializado en gonococo, o sea, de espectro reducido. Siguiente datito. Como toda descarga, como es una infección tranqui, debería mejorar en máximo 2 semanas, ¿correcto? Se recomienda no relaciones sexuales por 7 días, sobre todo si la sospecha es gonococo, porque es altamente virulento, ¿ya? El contacto en 60 días debe tratarse. ¿Qué quiere decir? Que el paciente debe recibir unas tarjetas para que le vea sus contactos de hace 60 días, ¿no? Vale, Carlito, Julita, no, me han dicho que es bueno la citra, anda a la posta, ¿no? Entonces va con su tarjeta a la posta y ya está identificado el paciente y ahí la enfermera continúa la estrategia del manejo de contactos, ¿ya? Es así, me parece chistoso, pero es así, ¿ya? Entonces tú tienes que dar al paciente, cuando viene a tu consulta, consejería,
Oye, mira, ¿por qué te has infectado? ¿Qué te pasa? Trata de cambiar, bla, 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 consejería. Luego tienes que asegurarte del cumplimiento, le das su tratamiento, toma por favor tu ciprofloxacino, toma y ves que tome, cumplimiento. Luego tienes que preguntarle, oye, a ver, ¿quiénes más están infectados probablemente? Cuéntame en 60 días quiénes son, tal, 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 contactos. Y finalmente al ALDA, para que no te vuelva a dar, ¿qué le vas a dar? Condones. Esas son las 4 Cs de la norma técnica. ¿Ya? Consejería, cumplimiento, contactos, condones. Y ahí termina la atención de calidad de un paciente con ITS. ¿Me chicos? Así es la lógica. Muy bien. ¿Qué pasa si recurre? Doctor, me tomó mi ciprofloxacino otra vez. No te preocupes, repito. ¿Por qué repetimos? Porque hay resistencia del gonococo. Ya está, se repite. No la clamidia, gonococo es lo que repite. Si no mejora al segundo tratamiento, ahí sí, preocúpate. Estoy tratando mal. Hay un germen que se me está pasando. ¿Cuál es? Tricomona. Le das 2 gramos de metro porque debes sospechar tricomona. Entonces añades metronidazol. Si sospechas tricomona, ¿cómo se confirma? Con examen en fresco. Le haces un examen en fresco, confirmas tricomona y le añades metronidazol 2 gramos. Pero si el examen en fresco te sale negativo para tricomona, como no es tan sensible, igual le das. Si es negativo, igual le doy metro. Igual. Pero, mira, le aumentas eritro. Eritro por 7 días. ¿Por qué eritro? ¿Qué cubre el eritro? A los micoplasmas. Cubres el micoplasma hominis, el ureaplasma urealyticum, que son gérmenes asociados a la descarga crónica, son asociados a la cervicitis crónica, son asociados a parto pretérmino, ¿se acuerdan? A corioamnionitis, amnionitis. Entonces, estos gérmenes que nadie le da bola tienen asociaciones raras, pero tienen a infecciones del tracto genital crónicas. Entonces, eritromicina para micoplasmas y para ureaplasmas urealíticos. ¿Por qué eritro? Porque dijimos que los micoplasmas caen con macrolio. Ya está. Y con eso hemos terminado todo el síndrome de descarga. Ahora vamos al síndrome de úlcera, que dijimos que es el más frecuente, ¿verdad? Entonces, de todos los agentes etiológicos de úlcera, tienes el herpes virus simple tipo 2, que es responsable del 80 al 90% de úlceras genitales como herpes, porque también está el 1. Cuidado que pienses que no. Puede haber herpes 1 genital, puede haber herpes 2 labial, ¿ya? Por si acaso. Pero no es lo frecuente. ¿Está? Sífilis, que es el treponema pallidum, que es una espiroqueta, prima de la leptospira, prima de la borrelia. Las 3 espiroquetas que nunca debes olvidar es treponema, leptospira, borrelia. ¿Correcto? Borrelia. Sífilis. Sífilis, recuerda, es una infección que nos ha acompañado desde los egipcios, pues, ¿no? Con el hombre ha crecido sífilis, ha crecido TB, es una enfermedad que está siempre con la humanidad. Y el más bravo de todos, Haemophilus ducreyi, que es Haemophilus, entonces es un cocobacilo gram negativo, primo de la Haemophilus influenzae, cocobacilo gram negativo. Estos 3 te dan úlceras agudas. En cambio, el granuloma inguinal o donovanosis, correcto, que el agente correcto es la Klebsiella granulomatis, es el agente correcto, está en la norma, la Klebsiella granulomatis, y el linfogranuloma venéreo, que es la Chlamydia trachomatis, solo que otra variante de serotipo, estos te dan úlceras crónicas. ¿Qué es crónica? Mayor a un mes. ¿Está bien? Esa es la explicación. Úlceras agudas, úlceras crónicas. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de manejo etiológico.
Entonces, si quieres hablar de manejo etiológico, ¿qué tienes que hacer? Diagnóstico etiológico. ¿Cuál es la única forma de confirmar un herpes? PCR. No existe otra forma. Pero hay una tinción, que es pregunta de examen, para toda la familia herpes. ¿Cómo se llama la tinción? SANC, ¿no es cierto? La reacción de SANC, ¿no? Unas células que a la tinción salen con unos núcleos grandes, células de SANC. Si yo quiero confirmar sífilis, debo pedir una prueba no treponémica, BDRL o RPR, ahí está, RPR, y debo confirmar con una prueba treponémica FTA-ABS. Eso es sífilis etiológico. ¿Se puede cultivar la sífilis? ¿Se cultiva? No, recuerda, sífilis no se cultiva. Entonces, por si acaso, si tú dudas de tu FTA-ABS, tu única prueba para sífilis de confirmación es el campo oscuro. Campo oscuro, microscopio campo oscuro. ¿Ya? Y si quieres confirmar un Ducreyi, tu única opción es hacerle un gram. Doctor, ¿y por qué no un cultivo? Porque no es necesario. Si en un gram te sale positivo para Ducreyi, o sea, cocobacilos gram negativos, no existe otro cocobacilo gram negativo que puede estar en una úlcera. Así que el gram es suficiente para hacer diagnóstico. Si quieres puedes cultivar, pero el gram es suficiente. ¿Ya? En cambio, Klebsiella granulomatis requiere cultivo y linfogranuloma venéreo requiere anticuerpos. Así que esto que he marcado es el diagnóstico etiológico. Por lo tanto, si hay un diagnóstico etiológico, debería haber un tratamiento etiológico. ¿Con qué se trata el herpes? Aciclovir. Ahí no está, porque el aciclovir no está en la norma técnica y también porque el aciclovir solo sirve en la primoinfección, en los primeros 2 días para poder disminuir la recurrencia. Así que solamente si fuera su primera infección de herpes valdría darle aciclovir. ¿Ya? Muy bien. Sífilis, ¿cuál es su gold standard terapéutico? Ese sí está en la norma técnica, felizmente. Penicilina G benzatínica intramuscular. ¿No? Y el Ducreyi, Haemophilus ducreyi, como todo Haemophilus, ¿cuál debería ser su tratamiento estándar? Gold standard. Ceftriaxona. Estoy marcando con azul los manejos etiológicos. Ceftriaxona. ¿Ya? Entonces, vamos ahora al sindrómico. El sindrómico dice, si tú ves una úlcera, no te vas a poner a filosofar porque no tenemos los recursos para hacer PCR, porque es un poquito caro y no está incluido el FTA-ABS, y porque el gram también a veces no está disponible. Entonces no filosofes y trata. Entonces lo que dice la norma es, si la úlcera, ven acá, tú ves vesículas, miren, o si tú ves, acá está, si hay vesículas, está bien claro, entonces eso debe ser un herpes. Entonces simplemente solo hazle un RPR y lo controlas en 1 semana. ¿Y para qué le haces el RPR? Por si acaso, ¿no? Si tiene herpes, puede que tenga sífilis, ¿no? Ustedes saben que la sífilis hay primaria, secundaria y terciaria. Para N trabajos te piden prueba de BDRL, ¿no? Va a ser prácticamente un tamizaje. Entonces se le pide por si acá. Si no ves vesículas, entonces puede ser cualquiera del resto de úlceras. Si no ves vesícula, igual le pides su RPR, igual lo evalúas en 1 semana, pero le arrancas antibiótico. ¿Para quién? Para cubrir sífilis, penicilina, correcto. Y para cubrir el Ducreyi, como no le vas a poner una ampolla porque dijimos que no hay adherencia, le das cipro. La misma lógica que arriba. Agarro el gonococo con cipro, agarro el Ducreyi con cipro. Esa es la opción. ¿Ya? Sin embargo, sabemos que muchas personas son alérgicas a la penicilina, ¿verdad?
Entonces la norma técnica también contempla, si es alérgico a la penicilina, no importa qué tipo de alergia sea, se recomienda dar para una úlcera doxi. Pregunta del ENAM, lo voy a marcar con rojo. Doxiciclina por 14 días, no por 7, 14, porque estás tratando sífilis, ¿ya? Y las alternativas del Ducrey es acito, ceftriaxona o eritro, ¿ya? Eso es datazo, porque ha sido pregunta reciente de un ENAM, puede ser pregunta en el examen en cualquier momento, ¿ya? Sin embargo, ¿no es cierto? Si les preguntaran en infecto, cuando el paciente tiene sífilis terciaria o neurosífilis, sobre todo neurosífilis, ahí sí, chicos, no pueden darle doxi. Tienes que desensibilizarlo y tratar de darle como sea penicilina. A una neurosífilis ni se te ocurra dar doxi si es alérgico. Entonces, ¿qué hago? Tienen que desensibilizar. Doctor, si es anafilaxia tipo 1, hipersensibilidad tipo 1, no voy a desensibilizar nada ahí. Tienes que darle ceftriaxona y rezar, ¿no? Porque ahí dice en el auto de claro, la ceftriaxona es la alternativa, pero no se ha demostrado su efecto. Es un manejo empírico. Así que una neurosífilis siempre va con penicilina endovenosa. No compete el capítulo, eso es de infecto, pero igual por si acaso. ¿Ya? Muy bien. ¿Por qué el contacto es 90 ya no 60 días? ¿Quién cambió la balanza? Sífilis. Sífilis es una infección subaguda que cronifica. Doctor, ¿y por qué cronifica? Porque ha estado con nosotros muchos años. Tenemos tolerancia con la sífilis, ¿ya? Por eso 90 días, ¿ya? Entonces, ahora sí vamos a la clínica. La norma dice que no hay diferencia entre las úlceras. ¿Por qué? Por culpa del VIH. El VIH ha hecho que al final los estados avanzados de inmunosupresión no te diferencian las úlceras. Pero, si no estamos frente a un caso de VIH, sí podemos ver diferencia en la clínica. ¿Cómo son las úlceras del herpes? Vesículas, eritematosas, dolorosas, múltiples. ¿Ya? Esa es la palabra correcta. Vesícula, dolorosa, múltiple, eritematosa. Pero son múltiples agrupadas. Por favor, recuerden eso. Agrupadas. Porque si no están agrupadas, si no son múltiples, si no son dolorosas, si no son eritematosas y solo son vesículas, ¿cómo se llama eso? Molusco. El molusco contagioso son vesículas umbilicadas que no inflaman, que no duelen, que no son múltiples, que están aisladas, no están agrupadas. ¿Ya? Recuerden eso porque también es pregunta el molusco, el molusquito. ¿Ya? En cambio, ¿cómo es la úlcera de sífilis? Todos sabemos, es única, poco dolorosa, no digas indolora porque te vas a confundir en la pregunta de examen, poco dolorosa, limpia, no hay pus, y dura. ¿Por qué es única, poco dolorosa, limpia, indurada y de bordes regulares? ¿Por qué? Porque simplemente nuestro cuerpo no le hace una inflamación estrepitosa. No le hace una inflamación estrepitosa. ¿Y por qué no le hace una inflamación estrepitosa? Porque nos acompaña desde los inicios como humanidad. ¿No? La bacteria que vivió con nosotros y ha aprendido a camuflarse, entra por su chancro duro, pasa piola como decimos, no se da cuenta, se cura y ¡bum!, se metió y se queda en los ganglios. Y hace su sífilis secundaria, no nos mata, sigue ahí, y después de años, terciaria y ahí la muerte. Entonces la sífilis ha aprendido a sobrevivir dentro del organismo humano. Por eso es que es una ITS que tiene un manejo de salud pública de hace años y hasta cada vez disminuye. Bueno, en cambio, ¿cómo es la úlcera del Ducrey? Es 1 sobre sífilis, pero así me acuerdo. Es la inversa. Si esta es única, ¿cómo es Ducrey? Múltiple. Si esta es poco dolorosa, ¿cómo es Ducrey? Muy dolorosa. Si esta es limpia, ¿cómo es el otro? Purulenta, sucia. Si esta es dura, ¿cómo es el otro? Blando. Si este es regular, ¿cómo es el otro? Irregular. ¿Por qué es lo contrario? Porque el Ducrey es un gram negativo que desencadena mucha inflamación. Porque es una bacteria que activa todo el sistema inmune y genera
una clínica estrepitosa, pero es menos grave que la sífilis. El Ducreí no te va a causar aborto tardío, no te va a traer problema congénito, no te va a dar neurosífilis o no hay clínica, es mucho más sintomático, pero es localizado. En cambio, sífilis es pausisintomático, pero es peligroso. ¿Ya está? Muy bien. Datitos. ¿Cuánto tiempo demora en mejorar el herpes? Como es un virus, adenovirus, demora, puede ser hasta 3 semanas. En cambio, el resto, con tratamiento antibiótico, una semanita, a lo mucho 2. Pero, para no entrar en discusión, si no mejora al mes, es probablemente porque estamos frente a una úlcera crónica. ¿Cuál es la úlcera crónica? Linfogranuloma o donovanosis. Entonces, ¿qué le debo dar al paciente para curar ambos, la donovanosis y el linfogranuloma? ¿Qué antibiótico me cubre ambos? Doxy. Doxy por 14 días va a ayudarme con Klebsiella, va a ayudarme con clamidia. ¿Ya? Porque esto es crónico, tengo que darlo por varios días, por eso es la indicación. ¿Ya está? Y el último síndrome, el más raro, bubón inguinal, ya les dije, linfogranuloma, puede ser chancroide, pero también hay bacterias que no son ITS que te pueden dar bubón. Tuberculosis y Yersinia pestis. No son ITS, no son ITS. El datito del bubón, lo voy a pasar muy rápido, es un crecimiento doloroso pero fluctuante, o sea, es un absceso de ganglio. Recuerden eso. Pero este absceso de ganglio tiene que supurar a la piel. Si no supura la piel, puede que sea una úlcera con adenopatías nada más. ¿Está bien? Por eso dice descartar úlcera. Tú tienes una úlcera y adenopatía, eso no es bubón. Para que sea bubón, tiene que supurar hacia la piel inflamada. El manejo es Doxy, 21 días, porque es crónico, y aspirado de la piel sana. La Doxy te va a cubrir linfogranuloma, te va a cubrir Yersinia pestis y puede cubrirte chancroide. Obviamente para tuberculosis no será el manejo dóxico, ¿no? No será Doxy. Finalmente, el contacto acá son 90 días, pero no por ninguna bacteria, sino por la cronicidad de la enfermedad, y se les da citro a los contactos. ¿Ya está? Muy bien. Entonces con eso hemos terminado el síndrome de bubón inguinal. Ahora vamos a hacer rápidamente, porque esto ya lo hemos visto el lunes, el flujito vaginal, ¿no? ¿Cuáles son los 3 flujos en frecuencia? Vaginosis el más frecuente, cándida el más sintomático que van al médico y tricomona el más grave y más raro. ¿Ya? El flujo vaginal, recuerden, es el aumento de la cantidad, el cambio del olor, el cambio de la consistencia o la presencia de algún signo adicional. Esa es la definición de la norma técnica. ¿Quién te va a decir que aumentó la cantidad, que cambió el olor y la consistencia? La historia clínica de la paciente. Ningún médico va a poder, mejor que la historia clínica de un paciente, saber los cambios de un flujo. Así que el flujo es diagnóstico de anamnesis. ¿Ya? Les dije que la norma menciona que la vaginitis es mayor que la cervicitis. Por eso cervicitis se incluye en el síndrome doloroso abdominal bajo. ¿Está? Recuerden que 40% de las mujeres sanas presentan síntomas. ¿Cómo es eso? O sea, no tienen nada. Al cultivo, al Clusel no hay nada, pero dicen que tienen flujo. Pero no hay nada, pero dicen que tienen flujo. O sea, es un falso positivo. Pero hay un 20% de mujeres sin síntomas que les cultivas tricomona, les cultivas cándida, les cultivas, o sea, en el examen diagnóstico sale el germen y no sienten nada. Entonces, no es un signo confiable el flujo, pero es el único que hay. Así que como si esto les parecía, ¿no?, medio humo, esto ya pues es humo total, pues, ¿no es cierto? Entonces, la norma dice todos los flujos trata y punto. Ya, flujo lo que fuera trata. Entonces la norma dice a todos los flujos, lo que te venga, abundante, escaso, malo, lo que fuera, no importa, no filosofes. Vaginosis no es grave, es un crecimiento bacteriano, no pasa nada, así que mientras no esté gestando y mientras no le haga un procedimiento, no pasa nada. Cándida
Inflama, leve, a lo mucho pica, le va a molestar, tampoco pasa nada. Tricomona sí, puede avanzar hasta una EPI. Tricomona es una ITS, va a contagiar. Entonces, como esta es la más brava, el manejo sindrómico, ¿cuál es? Metronidazol 2 gramos por vía oral para tratar la tricomona. ¿Está bien? Y le añades clotri, solo si pica, sintomático para la cándida. Porque no olvides que vaginosis y cándida no son ITS. Porque vaginosis es el crecimiento bacteriano del anaerobio. Y cándida es el crecimiento del hongo que tiene la flora vaginal. Entonces no son ITS. Se vuelve la cándida ITS solamente cuando es recurrente, más de 3 veces al año. Solo ahí se vuelve una ITS. Si no, no es ITS. ¿Por qué es importante eso? Porque no se trata la pareja, no se trata el contacto. Si es que no, se considera ITS. En cambio, la tricomona siempre es una ITS. Recuerden eso, siempre, 100% es una ITS. Siempre se trata la pareja, ¿ya? Porque a diferencia de su prima, ¿quién es la prima de la tricomona vaginalis? La Giardia, ¿ya? La Giardia, sarcomastigóforos son. Entonces, estos parásitos, la Giardia tiene su trofozoito, quiste, que eclosiona trofozoito. Entonces, el quiste de la Giardia está en las heces, te contaminas por fomites, agarras, le das la mano a alguien y le pasas Giardia. Pero no puedes darle la mano a alguien y pasarle tricomona, porque la tricomona no hace quiste. La tricomona es de trofozoito adulto a adulto. Entonces la única forma que un adulto viva es de mucosa a mucosa. Así que siempre es una ITS. ¿Ya? Recuerden, ese es un dato importante que recuerden. Bueno, entonces, Doto, y me han dicho, prescribimos, ¿no? Los tópicos, ¿no? Los anaerobios, antianaerobios tópicos, metrotópicos. No, es solamente 50% efectivo contra tricomona. Así que al dar un antibiótico tópico para anaerobio, lo que estás tratando sintomáticamente, ¿qué es? La vaginosis, nada más. Es un sintomático para vaginosis. Tercer datito, cuando den el metronidazol, porque es dosis alta, 2 gramos, tienen que decirle que no tome alcohol un día antes y un día después de la dosis. ¿Cómo se llama el efecto que desencadena el metronidazol cuando lo combinas con alcohol? Antabús. Antabús o disulfirán también le llaman, ¿no? Es porque se inhibe el acetaldehído deshidrogenasa, entonces tomas el trago y te pones rojo, ¿no? Como los japoneses, ¿no? Los chinitos, o como tu pata pollo que toma y se pone rojo, ¿no es cierto? Entonces el acetaldehído vasodilata porque te falta esa enzima. ¿Y qué hace el metronidazol, omeprazol, ketoconazol, fluconazol? ¿Qué son esos? Inhibidores enzimáticos, metronidazol, ketoconazol, fluconazol, omeprazol. Los azoles, la mayoría son inhibidores enzimáticos, ¿ya? Entonces, esos fármacos, en este caso, tienen el efecto antabús. Y como antes era bien usado el metro para un montón de infecciones, la gente se quedó con este trauma, pues, ¿no? Que no puedes tomar cuando tomas antibióticos, ¿no? Entonces tu padre te pregunta, estoy tomando amoxi, ¿puedo tomar? Toma, pues, ¿no? O tienes Child C, Child D, ¿no? De repente tienes cirrosis, bueno, no tomes, ¿no? Pero si vas a tomar trago, tienes suficiente hígado para metabolizar los dos. Pero ¿de dónde viene ese tema que no se puede tomar alcohol con antibióticos? Porque pocas dosis de alcohol sí te dan efecto antabús disulfirán si tomas metro, ¿ya? Si tomas metro. Bueno, y hay otras drogas que sí no puedes tomar con alcohol, ¿no? Pero bueno, esa es el mito urbano del alcohol y las pastillitas. Bueno, seguimos. Solo cuando es una gestante, pasado el segundo trimestre, o le vas a hacer una instrumentación, vas a romper la barrera entre el cervix y el útero, entonces ahí sí tu vaginosis se vuelve brava, porque esta vaginosis va a llevar anaerobios al endometrio y puede haber una endometritis o hasta una EPI. Solo ahí se recomienda tratar la vaginosis. Con metronidazol, correcto, es un antianaerobio, pero miren, 7 días. Es diferente que cuando tú das metronidazol por 7 días, matas a la tricomona y de paso matas al anaerobio. Porque es gestante, parto pretérmino, ¿no es cierto? Y porque vas a instrumentar. Esa es la explicación, ¿ya? La opción al metro es clinda, pero nunca olvides que la clinda se prefiere en infecciones del diafragma para arriba o de la piel.
y el metro se prefiere para infecciones por anaerobios del diafragma para abajo. ¿Ya? Siempre recuerda. Esa es la norma, pues, ¿no?, de los antibióticos. Igual puedes intercambiar, pero se recomienda. Bueno, entonces lo clásico va a ser la pregunta de examen donde te ponen el flujo. Flujo blanquecino, flujo grumoso, eso me faltó poner acá, sorry, grumoso, pegado a la pared, que pica y con un pH conservado, ese es cándida, ¿no es cierto? Cándida. ¿Se cultiva la cándida? No, clínico el diagnóstico. ¿Cuándo se cultiva la cándida? Cuando es recurrente. ¿Cuándo era recurrente? Más de 3 veces al año. Ahí le hace su cultivo saburó. ¿Ya? La cándida más frecuente es la albicans, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si recurre y recurre y recurre? ¿Por qué cultivamos? Porque puede ser una tropicalis, una glabrata, esas son bravas. ¿Ya? Seguimos. Vaginosis. La vaginosis es un flujo gris, no blanco, gris. Homogéneo, no es grumoso, ya dijimos, homogéneo. Maloliente leve. Huele mal, pero no muy mal. No. Y no tiene ningún síntoma. No pica, la vagina no está roja, no hay nada asintomático. El pH es alcalino, o sea, es mayor a 4.5. Y aparecen las Klussel. ¿Qué eran las Klussel? Dijimos, más de 20% del campo de células epiteliales rodeadas de bacterias. Eso vimos el lunes, ¿verdad? Las Klussel. Y el test de aminas, o test de KOH, es positivo. Le pongo KOH, rompo las membranas y el olor que era nada, ahora sí, aumenta el olor con el test de aminas. Tiene que cumplir los 3A, pH, Klussel y aminas. Y como en el flujo de tricomona, amarillo verdoso, es mucho más inflamatorio, muy maloliente, les dije, ¿no? La tricomona se diagnostica a la ectoscopía, ¿ya? Me decía mi profe. Entra el paciente, diagnostica tricomona. No se necesita desde aminas, no se necesita. El olor es semiológico, muy inflamatorio, por eso genera colpitis en fresa. El cervix vimos en el dibujo, tiene un punteado hemorrágico por la inflamación que genera la tricomona. La tricomona infesta, no infecta, no llega hasta la sangre, se queda ahí en el tejido invadiendo, igualito que la giardia, ahí quiere entrar, ¿ya? La tricomona se hace grave cuando hay EPI por tricomona. Y el diagnóstico, les dije, era con examen en fresco. Ahí hacíamos los trofosoditos, ahí salía el diagnóstico. ¿Está? Muy bien, entonces datitos, debes controlar en una semana, los flujos deben mejorar ahí. Si no mejora, repites tratamiento y ya le das a la pareja. ¿Por qué? Porque dijimos que ante la sospecha de tricomona, correcto, debería morir con 2 gramos, debería morir. Doctor, ¿y por qué no murió? Porque seguro se está reinfectando. Trata a la pareja, ¿ya? No mejora, le cambiamos. UpToDate recomienda tinidazol de primera línea. Nuestra norma técnica dice tinidazol de segunda, pero ¿qué es más caro? Pues, Metro de primera le pone la norma, tini de segunda porque este es más potente, tiene más efecto, ¿ya? Doctor, no mejora. Entonces pasas a metronidazol 7 días, como si fuera vaginosis. Doctor, no mejora. Ya, pues tu última opción es dosis tope por 5 días. Ese es el tope para manejar flujos, ¿ya? Muy bien.